Hola chicos, vamos a comenzar ahora el estudio de las aplicaciones de las derivadas. Las derivadas se utilizan básicamente para tres grandes ramas. Una es para hacer gráficas de funciones, la otra es para resolver problemas de variables relacionadas con el tiempo y problemas de máximos y mínimos. En este primer video vamos a mirar cómo se utilizan las derivadas para las gráficas de una función, para realizar la gráfica de una función. Los pasos para graficar una función: el primero es determinamos el dominio de la función. El segundo es calcular la primera derivada de la función. Calculamos los valores críticos de la función, o sea, los valores de x donde la gráfica tiene rectas tangentes horizontales, y se determinan haciendo esa primera derivada igual a 0 y se hallan esos valores de x. 4. Determinar dónde la función es creciente y dónde es decreciente antes y después de cada valor crítico, o sea, anterior a lo que hicimos en el punto 3. Se determina analizando sus signos sobre la primera derivada. 5. Calculamos la segunda derivada de la función, o sea, a la primera volvemos a derivar la primera, que se llama la segunda derivada de la función, y determinamos los puntos de inflexión, o sea, los valores de x donde se presentan cambios de concavidad. Estos valores se encuentran resolviendo esa segunda derivada igual a 0 y encontramos esos puntos de inflexión. El paso 6 es determinamos las concavidades de la función. Si en un intervalo menor que un punto de inflexión y la segunda derivada evaluada en esa x menor que ese punto de inflexión nos da mayor que 0, o sea positiva, la función es cóncava hacia arriba. Y si en el intervalo de cualquier número mayor que ese punto de inflexión, si evaluando en la segunda derivada nos da menor que 0, o sea negativa, la función es cóncava hacia abajo. El paso 7 es determinamos los puntos de corte de la función con los ejes coordenados. El paso 8 es determinamos los puntos principales de la función, o sea, teniendo todo lo anterior, y se encuentran reemplazando los valores de x hallados, todos los valores de x hallados, sobre la ecuación original para encontrar el respectivo y. Y por último, pues construimos la gráfica en el plano cartesiano. Aterricemos esto con un ejemplo donde voy a cambiar un poquito el orden que estábamos viendo aquí, porque estoy incluyendo las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a la curva en un punto dado. Entonces dice, ejemplo, sea la función y igual a x a la 3 menos 2x2 menos 5x más 6. Determinar el dominio de la función, que es lo que estamos diciendo, determinar la primera derivada, hallar los valores críticos, o sea, ahí estamos. Determinar los intervalos donde es creciente o decreciente la función. Luego determinamos la segunda derivada de la función, o sea, derivando la primera derivada. Y hallamos los puntos de inflexión de la función. Determinamos las concavidades. El 7, determinamos los puntos de corte de la función con los ejes. 8, determinamos los puntos principales de la función, o sea, hacemos una tablita, todos los valores de x anteriores, como digo, reemplazamos en la ecuación original y encontramos el respectivo y. El punto 9 dice determinar la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto cualquiera de ella, por ejemplo el menos 2, 0, y dibujarla. El punto 10 dice encontrar la ecuación o determinar la ecuación de la recta normal a la curva en ese mismo punto, o sea que estas dos son perpendiculares en ese punto, y dibujarla. Y con los puntos principales y los puntos de corte, con los ejes coordenados, construimos la gráfica. Y ya teniendo la gráfica podemos encontrar por fin el rango de la función. Entonces miremos cómo sería. Bueno, tenemos un ejemplo aquí, dice que sea la función y igual a x a la 3 menos 2x2
menos 5x más 6. Entonces vamos a determinar el primero en orden lo que teníamos antes, el dominio de la función. Como aquí no hay divisiones, x no aparece en un denominador real, todos los reales satisfacen la ecuación, o sea que el dominio serían todos los reales. Derivamos la primera función, recordemos los teoremas, sería baja 3x a la 2, disminuye 3 en 1, 3x a la 2, 2 por 2 menos 4x a x a la 2 menos 1, si recordamos los teoremas, y la derivada de menos 5x es menos 5, entonces tenemos ya la derivada. Ahora vamos a hallar los puntos críticos, o sea, los puntos donde la tangente a la recta se hace 0. Entonces hacemos la primera derivada, f' de x igual a 0, entonces ordeno el polinomio 3x2 menos 4x menos 5 igual 0, hallamos los valores de x, resolvemos esta ecuación, entonces nos quedaría aquí menos b, o sea menos menos da más o menos la raíz cuadrada de b a la 2, menos 4 al cuadrado es 16, menos 4 veces a por c, pero es que resulta menos 4 veces a, que es este, por c que es negativo, entonces al final me da positivo, y da 4 por 3 por 5, y todo eso dividido entre 6. Utilizando el más primero, encontramos la primera raíz, que es 2.1119,6. Y cuando tenemos el signo menos, nos da x, esa otra raíz sería menos 0.7862. Podemos encontrar de una vez en la ecuación original, reemplazar estos dos valores y encontrar la respectiva y, o sea, la y asociada a cada uno de estos dos valores. Para este valor de aquí tenemos que la y vale menos 406, y para esta otra raíz tenemos que la y, el punto de la gráfica, sería este x con este y. Luego vamos a mirar si la función es creciente o decreciente. Como tenemos el valor, primero es menos, en la recta numérica, primero está el menos 0.78 y en segundo estaría el 2.11, que sería este otro punto de acá. Vamos a analizar con una x menor que menos 0.78, entonces podría ser menos 1, que es menor. Luego vamos a tomar otro intervalo entre menos 0.78 y 2.11, como quien dice que podría ser 0, que está entre los dos valores. Y luego podríamos tener otra región con un número mayor que 2.11, pues vamos a tomar por ejemplo 3. Al evaluar nos quedaría en la primera derivada, nos quedaría que 3 por menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1, estoy tomando este valor por menos 1, menos 5. Aquí nos quedaría 3 por 1, 3, y aquí nos quedaría más 4, son 7, que menos 5 nos da positivo, quiere decir que la función antes de ese valor es creciente. Ahora miremos en este intervalo qué pasa. Si le damos el valor de 0 a la primera derivada, nos daría negativo, menos 5. En ese caso la función es decreciente. Y en el último, cuando le demos el valor de 3, nos quedaría 9 por 3, 27, menos 12 y 5, que es 17, al final todo da positivo, o sea que la función es creciente. Quiere decir que en menos 0.78 vamos a tener un máximo, pero en 2,11 vamos a tener un mínimo de la gráfica. Ahora, derivamos, encontramos la segunda derivada de x, o sea, derivando esta de aquí otra vez, una segunda derivada, sería 3 por 2, 6x, que es esta parte, y la derivada de menos 4x, que es 4. Si igualamos la segunda derivada a 0, o sea que 6x menos 4 es igual a 0, vamos a encontrar los puntos de inflexión, o sea, donde la curva cambia de concavidad. En este caso, x sería igual a 4/6, que sería igual a 0.66, que es el punto de inflexión. Podemos de una vez calcular el valor asociado reemplazando otra vez en la ecuación original para encontrar su respectivo y. Ahora, sabemos que el valor del punto de inflexión es 0.66. Entonces vamos a ver cómo es la concavidad. Vamos a tomar un valor antes de él, pues puede ser 0, y un valor después de él que puede ser 1. Entonces al reemplazar en la segunda derivada, en esta segunda derivada,
El valor por 0 nos da negativo, quiere decir que la concavidad es hacia abajo. Y para los mayores de 0,66, o sea, por ejemplo, tomemos 1, quedaría 6 por 1, 6 menos 4, que es positivo, la concavidad quedaría hacia arriba. Entonces, vamos a analizar ahora los puntos de corte con los ejes. Entonces tenemos que los cortes con el eje X, es haciendo la y igual a 0, o sea que en la función original vamos a hacer y igual a 0 y vamos a tratar de factorizar esta parte. En este caso, este polinomio que tenemos aquí, vamos a resolver esta ecuación cúbica, pues no es sencillamente factorizable al principio. Entonces vamos a utilizar la división sintética para encontrar si tiene factores o tenemos que utilizar otro método diferente. Entonces ordenando el polinomio, sabemos que los factores de 6 son más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3 y más o menos 6. Todos estos números dividen al 6. Entonces, ordenado, tenemos los coeficientes, escribimos 1, luego menos 2, menos 5 y después más 6. Y vamos a dividirlo vamos a tomar la primera parte, por ejemplo, con más 1. Si nos da residuo 0, quiere decir que un factor sería x menos 1, o sea, lo contrario de este, sería el factor x menos 1. Entonces comencemos. Bajamos el 1, luego decimos que 1 por 1 es 1, lo colocamos aquí debajo del menos 2. Al sumar aquí tenemos que nos da menos 1, menos 1 por 1 nos daría este menos 1, menos 5 y menos 1 son menos 6, y menos 6 por 1, que es menos 6, al sumar estos dos nos dan 0. Quiere decir que nos dio el residuo 0. Si ya quiere decir entonces además que uno de los factores de este polinomio es x menos 1, o sea, el contrario que hay aquí. Sería entonces x menos 1 en factor de, este sería el término x2, este en x y este el término independiente. Entonces sería 1x2 menos x menos 6. Por eso por este de acá nos daría el polinomio que tenemos al principio. Pero también notamos que x2 menos x menos 6 se puede factorizar fácilmente en dos factores donde el primer término de ambos factores es la raíz cuadrada del primero, obviamente tiene que estar ordenado. Luego 6 sale de multiplicar 3 por 2 y el primer signo es el signo del segundo término de este trinomio, y el signo del segundo es el producto del segundo por el tercer signo. Menos por menos es más. Entonces vamos a encontrar dos números que multiplicados den 6, pero como nos dio signos contrarios aquí, restados deben dar 1. Efectivamente serían 3, menos 3 y 2. Ya cuando tenemos factorizado ese polinomio, entonces encontramos las raíces. Una de las raíces sería x menos 1 igual a 0, como quien dice x igual a 1, x menos 3 igual a 0, o sea x sería igual a 3, y x más 2 igual a 0, o sea que x sería menos 2. Encontramos las raíces. De una vez aprovechemos y encontremos la y asociada. Sobre la ecuación original reemplazamos estos valores y encontramos su respectivo y. Ahora, los cortes con el eje de la x, con el eje y, es cuando hacemos la x igual a 0. Ahora, si en la ecuación original hacemos la x igual a 0, la y nos daría 6. La y sería 6, pero la x sería 0. Estos valores que tenemos aquí, que son los valores de x que hemos encontrado, nos van a servir para tener los puntos principales de la función. Los vamos ordenando de menor a mayor. Primero está menos 2, después daría menos 0,78, después seguiría el valor de 0, después seguiría el 0,66, que es este valor de aquí, 0,66, después iría el valor de 1, que es este, después iría el valor de 2.11, que es este valor de acá, y por último tenemos el 3. Ya ordenados y habiendo encontrado su respectiva y, al 2,11 sabemos que es menos 406, al menos 0,78 que es 8,20,
al 0,66 es 2,11, entonces ya tenemos el punto de inflexión. El punto, las raíces que son 1, 0, tenemos el 2,11, el 3,0 y el menos 2,0. O sea, 1,0, 3,0 y menos 2,0. Ya tenemos todos los puntos. Sabemos que el punto B, que es menos 0,78, hay un máximo. Entonces sabemos que este punto es un máximo de la función. Y que en el punto 2,11, en la abscisa 2,11, vamos a encontrar el mínimo de la función. Teniendo estos valores, pues ya podríamos inclusive graficar la curva, donde vamos pasando estos puntos al plano cartesiano, el 2, 0, luego el menos 0,78,820, luego el 0,6, que es el corte con el eje y así sucesivamente, y a mano alzada podríamos trazar la curva. Pero nos piden además en este ejercicio hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en ese punto. Entonces la primera, si evaluamos en la primera derivada, recordemos además que la derivada de una función, si nos da función de x, significa que son las pendientes de las infinitas tangentes a la curva, y solamente quedaría, para encontrar una determinada, sería evaluar en el punto considerado. Me explico. En la primera derivada evaluamos, como nos dicen que debe ser en el punto menos 2, 0, la abscisa es menos 2, entonces queda 3 por menos 2 al cuadrado, menos 4 por menos 2, menos 5, entonces eso nos da 15, o sea que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto menos 2 es igual a 15. Como pasa por este punto y por geometría analítica sabemos que la ecuación de una recta es y menos y sub 1, por donde pasa y sub 1 sería la pendiente, que es 15 en factor de x menos x sub 1, pero x sub 1 es menos 2, que nos da más 2. En otras palabras, y sería igual a 15x más 30, que es, podemos sacar dos puntos cualquiera, si queremos, sacamos dos puntos cualquiera evaluando, y podemos unirlos y podemos trazar la recta tangente a la curva en ese punto menos 2, 0. Ahora, la ecuación de la recta normal en ese mismo punto, o sea, la perpendicular a esa recta tangente, sabemos que en el mismo punto, sabemos que la pendiente de la recta normal es el inverso de el inverso, pero con signo contrario de la pendiente de la tangente. Sabemos que el producto de M1 por M2, si nos da menos 1, es que las dos rectas son perpendiculares. Entonces la pendiente de la recta normal sería menos un quinceavo. Entonces, reemplazando otra vez, y menos 0 es igual a menos un quinceavo en factor de x menos 2, o sea, más 2. Y encontramos la ecuación de la recta normal a la curva en ese punto, que es 15y igual a menos x menos 2. También podremos hacer una tablita pequeña con dos valores cualquiera de x para poder dibujar la recta normal a la curva. Entonces, con todas estas cosas de aquí ya podemos hacer la función. Nos faltaba simplemente graficar las dos rectas, que ya lo hicimos. Y ahora por último sí podemos encontrar el rango de la función. Vemos que la función viene desde menos infinito y va hasta más infinito, o sea que tenemos todas las y. O sea, en otras palabras, el rango de la función serían todos los reales. Ahora miremos otra aplicación, o sea, para hacer gráficas, pero vamos a utilizar ecuaciones cúbicas que no sean factorizables como la anterior, primer ejemplo. Para este existe un método que se llama el método de Cardano. Para este método se debe llevar la ecuación o la función a esta forma. Para resolver pues una ecuación cúbica, pero donde el coeficiente de la x elevado al cubo debe ser 1, el valor algo que multiplica a x2, algo que multiplica a x y el término independiente. Tenemos, para aplicar este método y resolver una ecuación cúbica, tenemos que llevarlo a esta posición.
Hallamos las siguientes variables. Hay un p que se determina como 3 veces b, el coeficiente de la x, menos a, que es el coeficiente de x2 al cuadrado sobre 3. Lo mismo hacemos con q y vamos determinando un famoso delta, que vendría siendo el valor que nos dio aquí de q dividido entre 2 al cuadrado más el valor que nos dio aquí p dividido entre 3 elevado al cubo. El primer caso es que si al evaluar esos datos nos pueden dar que este discriminante o este nos va a dar mayor que 0, nos puede dar igual a 0 o puede dar menor que 0. En ese caso, que son los únicos 3 casos, vamos a tener o se encuentran así las raíces. Las raíces se encuentran por medio de estas expresiones. Vamos a encontrar un z1 que es igual a la raíz cúbica de menos q, el valor que nos dio aquí, dividido entre 2, más la raíz cuadrada de este delta, más la raíz cúbica de menos ese mismo q medios, pero menos la raíz cuadrada del delta. Encontrando el z2, que generalmente son dos raíces imaginarias, generalmente, sería igual a menos z1, o sea, el primer valor que nos dio aquí de toda esta expresión, dividido entre 2, más o menos la raíz cuadrada de esa z1 dividido entre 2 al cuadrado, más q, el valor de q, sobre ese primer z1 que nos dio. Entonces, básicamente, las raíces serían x sub n, sería zn menos a, que es el coeficiente de la x2, sobre 3. En el caso, por ejemplo, de la primera raíz, si evaluáramos n por 1, entonces reemplazaríamos el zn por z1, o sea, lo que nos dio aquí, menos el coeficiente a dividido entre 3. Y para hallar las raíces 2 y 3, que son las mismas, pero son imaginarias, entonces tendríamos el valor que nos dé aquí, que sería el z sub 2, 3, menos a sobre 3. O sea, en este caso, cuando el delta es mayor que 0, la ecuación tiene una raíz real, que es la primera, y dos raíces imaginarias. En el caso 2, que el discriminante nos dé 0, se aplica que z1, encontramos un z1 que es igual a 2 veces la raíz cúbica de menos q medios. Y el z2, 3, entonces nos va a dar como menos el anterior valor dividido entre 2. Las raíces de esa ecuación cúbica serían el zn que encontremos menos a tercios, la misma expresión anterior. Entonces, en el caso que estemos hablando de la primera raíz, sería emplear x1, la primera raíz, sería z1, o sea, el valor que nos dio aquí, menos ese a tercios. Para las 2 y 3, que van a ser iguales, las dos raíces, vamos a tener que sería el zn, o sea, lo que nos dio aquí 2, 3, porque vamos a hablar de 2, 3, las dos raíces. Entonces sería este valor menos a tercios. Todas las raíces son reales en este caso cuando el determinante es 0, todas las raíces son reales y al menos dos de ellas son iguales, o sea, todas son reales, pero dos de ellas son iguales. El tercer caso que nos puede dar es que ese delta sea menor que 0. Si el delta es menor que 0, aplicamos ahora esta otra expresión, hallamos un m, que es la raíz cuadrada de menos el determinante que nos dio negativo. Hallamos también un n que es igual a menos q medios, ya sabemos que q cuando lo encontramos, dividido entre 2, y teta hallamos que es igual a la tangente a la menos 1 de m, lo que nos dio aquí, sobre n, y teta debe ser mayor que 0. Entonces encontramos los z con la expresión más o menos 2 por la raíz cuadrada de menos p tercios por el coseno de 360 por k más teta, el valor que nos dio acá positivo, sobre 3, con k, 0, 1 y 2. Entonces, en este caso el z de n lo tomamos, por ejemplo, la primera con 0, sería aquí, el k sería 0, entonces sería coseno de teta tercios nomás. Cuando lo tomemos como 1 sería simplemente 360 por 1, que es 360, más el ángulo dividido entre 3, no cambiaría ahí nuestra expresión.
y cuando sea 2, pues 720 más teta dividido entre 3, el coseno de eso. Y lo reemplazaríamos después cada valor en esta expresión de acá. Se deben comprobar, esto es muy importante, se deben comprobar las x que satisfacen la ecuación para saber si en el caso particular z se calcula con el signo más o con el signo menos. Debemos probar cada uno de esos valores en la ecuación original para ver si efectivamente se hacen cero. Cuando estemos seguros de eso, sabemos si debemos tomar el signo positivo o el signo negativo. Nota, se recomienda realizar la gráfica de la función con GeoGebra para comprobar los resultados. Veamos el ejemplo 1. Dice, graficar utilizando los conceptos de la primera y segunda derivada la función, esta función que nos dan aquí cúbica. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son las raíces, o sea, los puntos donde las abscisas, donde la curva corta el eje de las x, o sea, las raíces. Entonces, esta es una ecuación cúbica no factorizable. Entonces tenemos los coeficientes, el primero sabemos que debe ser 1, aquí en este caso a es 1, b es menos 1 y c vale 3. Entonces hallamos lo que teníamos al otro lado, al comienzo, hallamos el valor de p, hallamos el valor de q y hallamos el discriminante. Como nos da mayor que 0, entonces empleamos la primera, dice que z1 sería la raíz cúbica de menos q sobre 2, entonces aplicamos aquí, para aplicar aquí ley de la oreja, por eso escribimos 2 sobre 1, más la raíz cuadrada del discriminante, más la raíz cúbica de lo mismo, pero menos el discriminante. Resulta que z1 nos da negativo, entonces la primera raíz sería ese valor menos 1/3. Entonces, o sea, a tercios, pues, pero a en este caso es 1, por eso quedó 1/3 nomás. Nos daría que es menos 2.1304 la primera raíz. Podemos reemplazar directamente ese valor otra vez sobre la ecuación original, sobre la función original, para encontrar el respectivo y comprobar que efectivamente nos da 0, que por ser una raíz, este valor es una raíz, entonces la y nos tiene que dar 0. Encontramos el z23, que sería menos otra vez este valor dividido entre 2, más o menos la raíz de menos ese valor dividido entre 2 al cuadrado, más tenemos q, que es 92 sobre 27 sobre 1,79, que es este valor de acá, 1,7901 dividido entre 1, para poder aplicar ley de la oreja. Efectivamente esto nos va a dar una raíz imaginaria, por eso nos da la segunda parte, más o menos esto. Y la primera nos da 0,89855. Entonces sabemos que este número es un número complejo, o sea que no existe más cortes de la función con el eje de las x. Entonces encontramos pues el valor, ¿no? Los valores que son en este caso imaginarios, como decíamos. Ahora sí vamos a aplicar lo que decía, graficar la función utilizando los conceptos de la primera y segunda derivada, algo como lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces nos queda que de y de x, o sea la primera derivada de esto sería 3x2, aquí sería 2x y la menos 1, que sería la raíz de menos de x, que sería menos 1. Para hallar los valores críticos, o sea, donde la pendiente de la tangente es horizontal, cogemos esta función y la igualamos a 0 y encontramos las abscisas donde la pendiente de esa recta tangente, los puntos donde esa pendiente o esa tangente mejor a la curva es horizontal. Hallamos el primer valor con más, nos da 0,33, el segundo con menos nos daría menos 1. Encontremos de una vez en la función original, reemplazamos esas dos abscisas para encontrar sus respectivas ordenadas. Entonces, miremos aquí, sabemos que entre estos dos valores tenemos menos 1 y el otro sería 0,33. Entonces vamos a darle un valor
para saber si es creciente o decreciente, antes de menos 1, podríamos, por ejemplo, darle menos 2, por decir algo, y reemplazamos en esta ecuación. Resulta que esto nos da positivo. Aquí nos daría menos 2 al cuadrado, que es 4 por 3, 12. 12 menos 5, que sería la suma de estos dos, pero nos da positivo, quiere decir que es creciente. Luego le damos un valor entre menos 1 y 0,33, que puede ser 0, evaluamos aquí y nos da negativo, quiere decir que en ese intervalo la función decrece. Y mayor que 0,33 le podemos dar 1 y evaluando aquí nos daría 3 por 1 más 2 son 5, menos 1, 4 es positivo, quiere decir que la función crece. En otras palabras, en el punto 0,33, 2,8, que es el punto E, vamos a ver que este es un mínimo, que tenemos un mínimo, y aquí tenemos si sube y después baja, quiere decir que en este punto hay un máximo. O sea, tenemos el punto E y el punto C, que es respectivamente mínimo y un máximo. Luego, el punto de corte con el eje Y. Entonces hacemos la x igual a 0. Si hacemos la x igual a 0, esta es x igual a 0, la y nos da 3. Entonces nos quedaría que el corte con el eje y sería el 0,3. 0 en x, 3 en y. Aquí está el punto de corte con el eje y. Ahora miremos el punto de inflexión. Derivamos la segunda, o sea, esta primera derivada la volvemos a derivar y encontramos la segunda derivada, que nos daría 2 por 3, 6x, y la derivada de 2x es 2. Entonces, para encontrar el punto de inflexión, hacemos la segunda derivada igual a 0, o sea que 6x más 2 es igual a 0, luego x sería igual a menos 0,33. De una vez encontremos el valor asociado a menos 0,33 y nos da que la y asociada es 3,4. Ahora, en la abscisa menos 0,33 vamos a ver antes si es cóncava hacia abajo o es cóncava hacia arriba. Tomamos un valor menor que menos 0,33, por ejemplo, podemos darle menos 1 y evaluamos en la ecuación original, en la de segunda derivada, a ver qué nos da. Nos daría menos 6, menos 1 es negativa, quiere decir que la concavidad va hacia abajo. Y si le damos ahora el valor de 0 mayor que menos 0,33, entonces si le damos el valor de 0 nos daría positivo, lo que implica que la concavidad es hacia arriba. Ya teniendo el punto de inflexión que es menos 0,33,34, podemos empezar a llenar la tabla, ordenando obviamente todos los valores que hemos encontrado en X. El primero es menos 2,13, vamos a llamarlo el punto A, y su ordenada es 0. El segundo es menos 1.618, menos 1.618, que es un punto arbitrario que le di para poder graficar, hacer la gráfica, y encontré su respectiva y, que nos da 3. El punto C, que es menos 1, lo vamos ordenando, menos 1, y con 4. El punto de inflexión, sabemos que el punto de inflexión es menos 0,33 y 3,4. Este de aquí, donde cambia de concavidad de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Aquí es donde empieza a cambiar la función de concavidad. Bueno, después sigue 0, que en este caso tendríamos el punto de corte con el eje Y, sería 0,3, que lo vamos a llamar el punto D. El punto E, que es 0,33 con 2,8. Luego el punto F, que es 0,61, que le dimos un punto F cualquiera, 0,61, un valor cualquiera, con 3. Y por último le damos otro valor a G cualquiera, que es 1, y encontramos la respectiva Y, que es 4. Encontrando esos valores podemos ya graficar la función. Este es uno de los ejemplos cuando el determinante nos da positivo. El segundo ejemplo nos dice graficar también utilizando los conceptos de la primera y segunda derivada la función y igual a 27x3, bueno, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es encontrar los puntos de corte de la gráfica con el eje de las x, o sea, las raíces de esta, cuando igualamos a 0,
igualamos a 0 la ecuación, vamos a encontrar las raíces de esa ecuación. Como no es factorizable y utilizando el método de Cardano sabemos que este coeficiente no puede ser 27 sino que es 1. Entonces dividimos todos los términos por 27. Nos quedaría x3 más 2x2 más 1 más 4 sobre 27 igual a 0. O sea que A sería 2, B sería 1 y C sería 4 sobre 27. Hallamos otra vez los valores de P y Q y hallamos el determinante y vemos que el determinante nos da 0. Entonces hallamos el primer Z1, que Z1 sería 2 por la raíz cúbica de menos P sobre 2, escribí 2 sobre 1 para poder aplicar desde la oreja y eso nos da menos 2 tercios o el producto de medios y producto de extremos. Entonces la primera raíz x1 sería menos 2 tercios menos 2 tercios, eso daría menos 4 tercios, que es la primera raíz de esa ecuación. Entonces nos quedaría, vamos a llamarlo es el punto A, que sería menos 4 tercios, que es 1.3333 con 0. Hallamos ahora el Z23, que son los otros dos valores que son generalmente iguales, sería menos 2 tercios sobre 2, que eso nos daría menos 1 tercio. Entonces las otras dos raíces que son iguales sería menos Z23, que es 1 tercio, menos 2 tercios, o sea que nos daría menos 1 tercio. Aquí nos daría entonces menos 1 tercio es menos 0.3333. Sabemos que por ser raíz, entonces la y debe valer 0, lo mismo que en el punto A. Pero estos dos puntos son la misma, hay dos raíces iguales. Ahora miremos los valores críticos de la función. Entonces para los valores críticos de la función vamos a derivar la función. Quedaría 27 por 3, que es 81, x a la 2, más 2 por 54, que es 108 por x, y la derivada de 27x, que es 27. Igualamos esa derivada a 0 para hallar los puntos críticos y dividimos pues de una vez aquí por 27. Toda la ecuación, todos los términos son divisibles entre 27 para simplificarlo un poco y nos daría 3x2 más 4x más 1 igual a 0. Vemos que esta se puede factorizar fácilmente. Los factores serían 3 y 1 y 1 y 1, entonces nos quedaría el primer signo es positivo y el segundo también, entonces nos quedaría 3x más 1 por x más 1 igual a 0. Una prueba rápida sería 3 por x, 3x2, aquí nos da una x y aquí nos da 3x más, que nos darían 4x, y más por más da más, 1 por 1, 1, entonces está bien factorizado. Si 3x más 1 es igual a 0, entonces una de las raíces sería menos 0.33. Y para este otro caso, tendríamos que x sería igual a menos 1, el otro punto crítico. Entonces estas son las abscisas de los puntos críticos. Evaluamos en la ecuación original para encontrar el y asociado. Entonces en el primer caso nos da 0 y en el segundo caso al evaluar con menos 1 nos da 4. Entonces ahora analicemos. Tenemos las dos abscisas que son los dos valores críticos, que uno es el menos 1 y el otro es menos 0.33, o sea más cerca al 0. Vamos a analizar si la función es creciente antes de ese valor, entre los dos valores críticos y después de los dos valores. Entonces le damos valores menores que menos 1 y obtenemos que la función es positiva, o sea que es creciente. Un valor entre menos 1 y menos 0.33, le damos un valor cualquiera, puede ser menos 0.5 por ejemplo, y nos va a dar negativo, evaluando obviamente en la primera derivada, ¿no? Recordemos eso, evaluando en la primera derivada. Y nos da decreciente, y para un valor mayor que menos 0.33 puede ser 0. Si evaluamos aquí 0 nos daría positivo, el valor no importa, sino que nos da positivo, entonces vuelve a ser creciente. Quiere decir que en menos 1 la gráfica sube y después baja, entonces ahí hay un máximo, y si aquí baja y después sube, en menos 0.33 hay un mínimo. Por eso le colocamos, vamos a llamarle al punto D, menos 0.33,0, que es un mínimo, y en
menos 1,4, menos 1,4, tenemos un máximo. Ahora miremos los puntos de inflexión. Ahora derivamos la primera derivada, la volvemos a derivar. Entonces da 81 por 2, da 162, x a la 2 menos 1, o sea x, y la derivada de 108x es 108. Para hallar ese punto de inflexión tenemos que hacer la segunda derivada igual a 0, o sea 162x más 108 igual a 0. Despejamos x y nos da menos 0.66. Entonces, cogemos el punto 0.66 y vamos a analizar la concavidad. Entonces tomamos un valor menor que menos 0.66, por ejemplo menos 1, y un valor mayor que 0.66, que puede ser 0. Entonces si le damos el valor menos 1, al evaluar aquí menos 1, entonces nos da positivo, quiere decir que la concavidad va hacia abajo. Y para un valor 0, nos da positivo, y ese valor positivo, en el anterior era negativo, la concavidad va hacia abajo, y aquí la concavidad va hacia arriba porque me da positivo. Entonces, ya sabemos que este es menos 0.66, encontramos en la ecuación original, evaluamos x por menos 0.66 y encontramos que la ordenada asociada a ese punto de inflexión o a esa abscisa es 2. O sea que el punto menos 0.66,2 es donde la función está cambiando de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. El punto de corte con el eje Y, entonces sabemos que hacemos las x igual a 0 y nos da 4. Entonces el punto 0,4 es el corte con el eje Y. Ya teniendo estos puntos, entonces podemos organizarlos en orden, cada uno de estos valores. El primero es menos 1.33, que es el punto A, 0. El segundo es un punto cualquiera que le di aquí, menos 1,2, nos da 2,7. Después viene el punto C, que es menos 1,4. Después el punto de inflexión, que es menos 0,66. Miremos el orden en que vamos. Menos 0,66, 2. Después menos 0,33,0. Entonces menos 0,33,0. Después menos 0,1, un punto cualquiera que le demos ahí, un valor antes del corte, para ver que efectivamente está subiendo, 1,83. Y después el punto F, que es 0,4, que es el corte con el eje Y. Ya teniendo estos puntos, pues simplemente los ubicamos en el gráfico, en el plano cartesiano, y a mano alzada podríamos hacer tranquilamente la curva de una manera muy acertada. El tercer ejemplo dice graficar utilizando los conceptos de la primera y la segunda derivada de la función, esta función que tenemos aquí. Pero primero vamos a resolver la ecuación x3 más x2 menos 6x más 3 igual a 0, o sea, para encontrar los puntos de corte o las raíces de la ecuación, que son los puntos de corte con el eje x. En este caso ya tenemos que el coeficiente de la x3 es 1, entonces no nos va a cambiar. A viene siendo 1, B viene siendo menos 6 y C viene siendo igual a 3. Hallamos otra vez P y Q, como ya sabemos en las ecuaciones. Hallamos el delta y el delta nos da menor que 0, que es menos 2,97. Entonces en este caso tenemos que hallar M, un factor adicional que es M, que sería menos la raíz cuadrada del delta, raíz cuadrada de menos delta, que nos daría 1.72. Hallamos el valor n, que nos daría, que es q, menos q sobre 2, menos q sobre 2, que nos daría menos 137 sobre 54. Hallamos el ángulo, que sería la tangente a la menos 1 de 1,72, que es m, sí, seguimos la ecuación simplemente, que nos daría un ángulo de menos 34,2 grados, la tangente a la menos 1 de esta expresión. Pero como tenemos que darlo el ángulo positivo, le sumo 360 grados, entonces nos daría realmente el ángulo positivo, correspondería a 325,80.
Hallamos el primer z, entonces mire que el 325,80 ya está aquí, que es el ángulo positivo, y vamos evaluando el valor de k con 0, con 1 y con 2. Encontramos el z1, el z2 y el z3. Entonces eso nos permite hallar la primera raíz, que es en 0,59. Podemos evaluar de una vez este valor de x en la ecuación original para encontrar el valor de y asociado, que nos daría 0 porque sabemos que es la raíz. Lo mismo pasaría con este valor, menos 1,59 y 0, porque es la otra raíz de la ecuación, y o sea, corte con el eje de las x. Y luego hacemos lo mismo con el tercer valor, que es, o la tercera raíz, que es menos 318,0. Ya tenemos tres abscisas. Ahora, los valores críticos de la función, como vamos a graficarla, entonces derivamos primero esta ecuación. Sería 3x2 más 2x menos 6, que es efectivamente lo que tenemos aquí. La organizamos, la igualamos a 0 y aplicamos la ecuación, resolvemos la ecuación, cuadrática utilizando la fórmula. Entonces sería menos 2 más o menos 4, menos 4 por 3 por menos 6 sobre 6. Eso nos daría que primer valor crítico tendría como abscisa menos 1,119,63 y el segundo punto crítico sería menos 1,786299. Evaluamos estos dos valores de una vez para encontrar las y asociadas en la ecuación original y nos da para este valor su y asociado es este, y para este otro valor crítico el valor asociado es este. Quiere decir entonces que tomando esos dos valores críticos, aquí el primero es menos 1,78, que está antes de 1,11, y vamos a evaluar para ver si es creciente o decreciente en los intervalos. Le damos un valor menor a 1,78 y evaluamos aquí y resulta que nos da positivo, entonces es creciente. Le damos un valor aquí entre menos 1,78 y 1,11 que puede ser 0, entonces evaluando aquí nos da menos 6, que es negativo, decrece. Y luego le damos un valor mayor que 1,11, por ejemplo 2, y podemos evaluar aquí y nos da positivo, o sea que es creciente. Quiere decir que en 1,78 si sube y después baja, aquí hay un máximo, y en 1,11 que aquí baja y aquí sube, aquí tendríamos un mínimo. O sea, realmente sería en F 1.11, el punto F, que es 1.11963 con su y asociado, que es este. En este punto encontramos un mínimo, y en el punto menos 1.78 y 11.20, que sería en esta abscisa encontramos un máximo. Los puntos de inflexión, o sea, donde la curva cambia de concavidad, derivamos la primera derivada, que es esta, volvemos a derivar esta, entonces nos quedaría 6x más 2, e igualamos a 0 para encontrar ese punto de inflexión y nos da x igual a menos 0,33. De una vez evaluamos en la ecuación original y encontramos el y asociado. Entonces en el punto I, que le llamamos inflexión, es menos 0,33 con 505, que es el punto de inflexión. Ahora miremos las concavidades cómo sería. Tenemos el menos 0,33, vamos a darle un valor menor que menos 0,33, por ejemplo menos 1, y evaluamos aquí en la segunda derivada. Entonces nos daría negativo, quiere decir que la función es cóncava hacia abajo. Y cuando le damos el valor de 0, pues nos daría positivo, o sea que la concavidad es hacia arriba. Entonces aquí está cambiando en este punto de cóncava hacia arriba a cóncava, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. El punto de corte con el eje Y es en la ecuación haciendo las x igual a 0, entonces la y nos da 3. En el punto D sería 0,3. Ordenamos otra vez todos los puntos, le damos un valor intermedio como puede ser el B y puede ser el H, por ejemplo. Completamos pues para ver la gráfica, podamos graficar la gráfica de una manera, entre más puntos tengamos, es más fácil graficarla, y cuando ya los tengamos en el plano cartesiano, simplemente a mano alzada podemos graficar la función.
Bueno, este es todo lo relacionado con la aplicación de las derivadas al trazado de gráficas.